Hola, buenos días. Bien, vamos a continuar revisando la unidad de probabilidad y estadística y en esta oportunidad vamos a conversar sobre el concepto de técnicas de conteo. Bien, las instrucciones son las mismas anteriores. Tienen que leerlas y cumplirlas, por favor. Respecto a los contenidos vistos en la clase anterior, eh, ahí están. Vimos en primer lugar medidas de tendencia central y de rango, eh, que contenían varias medidas, entre ellas la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Aprendimos el concepto y también aprendimos a calcularlas, siempre utilizando en este caso datos no agrupados. Y el segundo tema que vimos son las medidas de posición, donde hablamos sobre el concepto de cuartiles y percentiles y además aprendimos a graficar un box plot. Bien, los objetivos de esta clase son dos. En primer lugar, necesitamos comprender conceptos básicos como experimento aleatorio, espacio muestral y cardinalidad del espacio muestral. El segundo objetivo eh, tiene que ver con la aplicación del diagrama de árbol y el principio multiplicativo en la resolución de problemas en diversos contextos. Bien, los contenidos de esta clase ahí están detallados. En primer lugar, como ya les mencioné, vamos a ver unas definiciones, entre ellas experimento aleatorio, espacio muestral, cardinalidad del espacio muestral, y vamos a conversar también sobre las técnicas de conteo, eh, que de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Educación son esos cuatro que están ahí mencionados: el diagrama de árbol, principio multiplicativo, permutaciones y combinaciones, y los que están en rojo los vamos a dejar pendientes para la clase de la semana que viene. Bien, vamos a iniciar con un ejemplo clásico que corresponde a el lanzamiento de una moneda. Bueno, cuando uno lanza una moneda, ¿qué resultados podemos obtener? Todos lo sabemos, ¿cierto? Hay dos resultados posibles, cara y sello. Bueno, al conjunto de resultados posibles de un experimento como este de lanzamiento de una moneda, nosotros les vamos a llamar espacio muestral. Bien, y el espacio muestral lo vamos a denotar con la letra griega omega, y se va a escribir de esa forma. Entonces, en el caso del lanzamiento de una moneda, tenemos que el espacio muestral omega es igual al conjunto compuesto por cara y sello. Bien, otra pregunta. ¿Podemos saber a priori si obtendremos una cara o si obtendremos un sello? Eh, bueno, podríamos a lo mejor, por suerte, apuntarle justo y coincidir con el resultado que obtenemos, pero no podemos saberlo a ciencia cierta, ¿ya? Entonces, cuando se trate de un experimento como lanzar una moneda y que cumpla este requisito de incertidumbre, nosotros le vamos a llamar experimento aleatorio. Bien, vamos a hablar ahora sobre estas mismas definiciones, pero de manera más formal. ¿Cómo se define un experimento aleatorio? Bueno, un experimento aleatorio va a ser un procedimiento que se puede llevar a cabo bajo las mismas condiciones un número indefinido de veces y cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles, ¿ya? Y que sabemos se llama espacio muestral. Ejemplos de experimento aleatorio: lanzamiento de una moneda, lanzamiento de un dado. Bueno, espacio muestral. El espacio muestral son los resultados posibles de un experimento aleatorio. Ejemplos: en el caso del lanzamiento de la moneda, el espacio muestral sabemos que está compuesto por cara y sello. Y el segundo ejemplo que aparece acá corresponde al espacio muestral del lanzamiento de un dado, que está compuesto por los números del 1 al 6, que son los posibles resultados que podemos obtener al lanzar el dado. Bien, otro concepto importante dentro eh, de lo mismo, digamos, es el concepto de cardinalidad del espacio muestral. Bueno, ¿qué es la cardinalidad del espacio muestral? Es el número de elementos que componen el espacio muestral. Bien,
Entonces, en el caso de el lanzamiento de la moneda, la cardinalidad es 2, y en el caso del lanzamiento del dado, la cardinalidad es 6. Ahora, si quisiéramos nosotros lanzar una moneda 2 veces, ¿cuáles serían los elementos que componen el espacio muestral? ¿Cuál sería ese espacio muestral? ¿Podemos nosotros saberlo a priori? Bueno, para poder obtener esos resultados, podemos utilizar una técnica que se conoce como diagrama de árbol. Vamos a realizarlo acá. Vamos a realizar el primer lanzamiento. Si realizamos el primer lanzamiento, tenemos esas posibilidades. Y luego, cuando realizamos el segundo lanzamiento, también tenemos las mismas posibilidades, pero en ambas ramas del primer lanzamiento. Algo como eso. Vale decir, si en el primer lanzamiento, que está en color amarillo, obtenemos una cara, en el segundo podemos obtener también una cara o un sello. Ahora, si en caso que en el primer lanzamiento hubiésemos obtenido un sello, en el segundo lanzamiento también podemos obtener una cara o un sello. Bien, eso nos muestra, ese diagrama de árbol nos muestra que en este experimento esos son los resultados posibles. Podemos obtener como resultados cara a cara, que sería el primer elemento, cara sello, el segundo elemento, sello cara, que es el tercero, y sello sello, que sería el último elemento de este espacio. Bien, entonces este espacio muestral, ahí está, eh, y está escrito, digamos, en forma formal. Esa es la manera formal de escribirlo. Omega es igual, paréntesis de llave, y cada uno de los elementos que lo componen está entre paréntesis redondos, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es la cardinalidad de este espacio muestral? Es 4. Son 4 los elementos posibles. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos lanzar una moneda muchas más veces? ¿Cómo podríamos determinar la cardinalidad de ese espacio muestral? Por ejemplo, si queremos lanzar una moneda 5 veces, ¿cuántos elementos va a tener ese espacio muestral? Bueno, tendríamos que dibujar un diagrama de árbol, pero la verdad que se va a complicar un poco por términos de espacio, porque se pondría o se transformaría en un dibujo muy grande, entonces sería complicado resolverlo. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Eso nosotros lo podemos solucionar a través de el siguiente concepto que vamos a ver en la diapositiva que viene. Bien, vamos a ver ahora el principio multiplicativo. Para ello vamos a recordar que en el caso del lanzamiento de una moneda 2 veces, la cardinalidad del espacio muestral que resultó cuando dibujamos el diagrama de árbol es 4, ¿cierto? Entonces podríamos hacer nosotros ese mismo cálculo utilizando este principio. Para ello vamos a hacer una definición simplificada del principio para después generalizarla. Entonces vamos a decir que el principio multiplicativo establece que si un procedimiento dado se compone de dos etapas que tienen respectivamente n1 y n2 posibilidades, entonces dicho procedimiento tiene n1 por n2 casos o resultados posibles en total. En el caso del lanzamiento de la moneda, el n1 corresponde al número de resultados posibles del lanzamiento 1 y el n2 corresponde al número de resultados posibles del segundo lanzamiento. Entonces, de acuerdo con este principio multiplicativo, debiéramos nosotros multiplicar ambos números, ¿cierto? Y eso nos va a dar el total de casos posibles de este experimento. En este caso, es 4, ¿cierto? Bien, ahí está explicado de manera simplificada el principio multiplicativo. Ahora lo vamos a generalizar. Vamos a generalizarlo a más de 2 etapas. Entonces, si tenemos un procedimiento que se compone de k etapas, k puede ser cualquier número mayor o igual a 2, y que tiene respectivamente n1, n2, n3, etcétera, hasta n sub k posibilidades, entonces dicho procedimiento tiene n1 por n2 por n3 hasta nk casos posibles en total. Bien, a lo mejor
se ve complicado, pero no es nada complicado. Por ejemplo, en el caso de lanzar una moneda 5 veces, tendríamos simplemente que, en este caso, K va a ser 5. Tenemos 5 etapas. Y cada uno de los, digamos, de las etapas tiene 2 posibilidades. Entonces habría que multiplicar 2 5 veces. Lo que aparece ahí. Entonces nuestro espacio muestral en este caso está compuesto por 32 elementos. Es decir, la cardinalidad del espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar una moneda al aire 5 veces es igual a 32. Se fijan que no fue necesario dibujar el diagrama de árbol en este caso, y ya sabemos cuántos elementos tiene ese espacio muestral. Veamos otro ejemplo de principio multiplicativo. Bien. Dice lo siguiente: en un local de comida rápida, Patricia puede armar un combo que consiste en escoger una de 5 hamburguesas distintas con una bebida entre 4 sabores distintos o bien un jugo entre 2 sabores distintos, y todo esto acompañado por papas fritas tamaño pequeño, mediano o grande. ¿Cuántos combos distintos puede armar Patricia? Bueno, para poder resolver esto tenemos que utilizar el principio multiplicativo. La primera etapa del armado de este combo es elegir qué hamburguesa quiero, ¿cierto? Ahí está. Las 3 etapas. La primera, las hamburguesas. La segunda etapa es escoger si voy a querer bebida o si voy a querer jugo, y todas las posibilidades en cada caso. Y la tercera etapa es elegir la papa frita que voy a pedir. En el primer caso, las hamburguesas, tenemos que el número de posibilidades es 5, ¿cierto? Tenemos 5 hamburguesas distintas. En el segundo caso, tenemos que bebidas hay 4 sabores distintos y tenemos 2 sabores distintos de jugo. Entonces tenemos, en el caso del bebestible, 6 posibilidades. Y por último, las papas fritas son de 3 tamaños. Entonces, ¿de cuántas maneras o cuántos combos distintos puede armar Patricia en ese local de comida rápida? Ahí está el resultado, 90, que es el resultado de multiplicar 5 por 6, que es 30, y ese 30 multiplicarlo por 3, que es 90. Hasta aquí la clase. Ahora vamos a conversar un poco a modo de resumen y conclusiones, y podemos decir que hoy aprendimos los conceptos de experimento aleatorio, espacio muestral, cardinalidad del espacio muestral, y también aprendimos las técnicas de conteo de diagrama de árbol y principio multiplicativo. Ahora ustedes tienen que realizar la guía que está relacionada con esta clase y enviarla a mi correo en la fecha que está especificada en las instrucciones. Eso, si tienen dudas, me pueden escribir por el grupo de WhatsApp, me pueden llamar si lo necesitan, y también mandar algún audio por el grupo, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso. Muchas gracias.